¿Qué tal? Buenos días, saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 20 de agosto de 2024. Ya es martes 20 de agosto, ¿eh? Aquí cambiamos de día como el Partido Demócrata de Estados Unidos cambia de candidato. Decíamos hace un rato que es digno de ver ese espectáculo de la política moderna en el que los mismos que negaban los problemas de edad de Joe Biden cogieron un día y decidieron cortar por lo sano y colocar a Kamala Harris de candidata, que era una señora en la que hasta ahora no creían demasiado, pero es ponerse en marcha la maquinaria mediática y jubilan al que en teoría estaba para torear y para comerse el mundo y glorifican a la que en teoría no valía, o era un poquito bluff, pero así son los tiempos modernos, tiempos muy, muy marcados por eso que se llama el famoso relato o la conversación en redes sociales. Y aquí, de verdad, que Dios nos libre de demonizar a las redes sociales y a las nuevas tecnologías. Aquí nos vamos a cuidar muy mucho de lanzar un mensaje viejuno del tipo las redes sociales son un invento satánico. No. Sí les digo, eso sí, que estamos en un momento de la historia en el que hay que saber discernir más que nunca entre información y propaganda. Y en las últimas horas hemos tenido un buen ejemplo de cómo hay que tener cuidado de lo que uno lee o deja de leer por ahí a cuenta del crimen de Mocejón. Porque ciertamente ha sido descorazonador comprobar cómo cada vez más españoles aprovechan este tipo de desgracias para dejarse llevar o participar de una macabra dinámica. Los hay a los que les falta tiempo para sospechar y casi asegurar, algunos lo aseguran así al tuntún, que el asesino tiene que tener el pelo oscuro o tener un determinado origen, para con ello edificar un discurso ideológico. Y los hay, al mismo tiempo, que se esperan a conocer la identidad y el origen de determinados agresores para saber si desde su óptica ideológica el asesinato es más o menos condenable, o si hay que darle más o menos repercusión mediática. Es decir, por un lado los hay que casi desean que sea extranjero, y por el otro los hay que solo respiran tranquilos y solo le dan repercusión cuando comprueban que el agresor tiene pasaporte español. Y ambas actitudes son bastante cuestionables, porque todos los crímenes deberían ser condenados en tiempo y forma, y ningún crimen se debería usar para hacer lecturas políticas. Y el gobierno que se haga mirar también un poco lo suyo, porque no puede ser que solo se den prisa en condenar los crímenes a los que se les puede poner la etiqueta de violencia machista o ataques de ultraderecha. La desgracia de una familia y la conmoción de todo un pueblo bien valen un mensaje de ánimo del gobierno de este país rápido, en tiempo y forma, aunque a ello no se le pueda sacar punta política. Casualidad o no, Sánchez solo se ha referido al asunto de Mocejón una vez que se detuvo al tipo y se supo que tenía pasaporte español. Y lo de su ministra de Infancia, Sira Rego, es todavía peor, porque no ha hasta ahora puesto ningún tuit y tiene a un crío de 11 años asesinado y a un chaval de 20 años, a un joven autor confeso del crimen. En fin, son cosas llamativas. El caso es que, más allá de estas reflexiones, la noticia relevante de las últimas horas es que, efectivamente, en la tarde de ayer, la Guardia Civil detuvo al sospechoso de haber asesinado al pequeño Mateo de varias puñaladas en un polideportivo. Tan sospechoso que él mismo ha confesado el crimen, como decimos. Se trata de un joven de 20 años, de nacionalidad española, que estaba escondido en el propio Mocejón. Era conocido del pueblo porque su padre vive allí y él pasa temporadas a caballo entre Madrid y Mocejón. Algunos vecinos ya habían comentado que sospechaban que el asesino tenía que ser o conocer muy bien el pueblo, porque el agujero de la verja por el que entró en el polideportivo solo lo conocían los que son del pueblo. Y son los propios vecinos los que cuentan también que el chaval no estaba demasiado bien, que tenía un comportamiento extraño, mientras el padre ha asegurado que sufre una discapacidad mental. El caso es que pudo cometer el crimen y volver a su casa, donde estuvo un día y medio hasta que la Guardia Civil ató cabos y dio con él. Y ahí es donde entra en juego la denuncia que ha lanzado Jucil, porque la asociación mayoritaria dentro del cuerpo, dentro de la Guardia Civil, ha denunciado que el asesino de Mateo pudo huir, dificultando las labores para su detención por culpa de la falta de medios que sufre la Guardia Civil. Y es que, aunque Mocejón está cerca de Toledo y por tanto de su comandancia, los agentes tardaron 40 minutos en llegar al pueblo, un tiempo que, según Jucil, pudo ser crucial para que el asesino pusiera tierra de por medio. Estos tristes sucesos reflejan una preocupante realidad. Faltan guardias civiles y los tiempos de respuesta son inaceptables. El actual despliegue de la Guardia Civil es incapaz
de garantizar la seguridad de los ciudadanos en las zonas rurales. En el caso del asesinato de Mazajón, la primera patrulla en llegar al lugar tardó nada más y nada menos que 40 minutos. Desde luego, este tipo de búsquedas no son sencillas porque algunas de las pistas que se conocen al principio pueden no ser ciertas. Se decía que el agresor era menor de edad y resulta que tiene 20 años, no huyó en un Ford Mondeo, sino que lo hizo a pie, etcétera, etcétera. Pero efectivamente, una intervención rápida facilita mucho las cosas para que luego a los agentes no les cueste tanto trabajo atar cabos. No estaría de más reflexionar sobre esa denuncia de Jucil y que se pongan los medios necesarios. Entre tanto, pues miren, decíamos que Pedro Sánchez anda tan desconectado del mundo en sus vacaciones de Lanzarote que la oposición empieza a estar incluso mosqueada, porque Sánchez está en el Palacio de la Mareta de Lanzarote tan desconectado que hasta ayer, como decimos por la noche, casi 2 días después del drama, no se refirió en un tuit al asesinato de un niño de 11 años. Pero es que Salvador Illa también se ha ido para Lanzarote y está tan desconectado que ni siquiera se acordó de acudir al homenaje a las víctimas de los atentados de las Ramblas, a pesar de ostentar ya la condición de presidente de la Generalitat. Pero es que el que también tiene una buena casa en Lanzarote es Zapatero, que está tan desconectado que todavía no ha tenido tiempo de denunciar el fraude electoral de Nicolás Maduro en Venezuela, siendo él un mediador con el chavismo como es. Y claro, aquí una parte de la oposición empieza a barruntarse que tanto silencio y tanta coincidencia en Lanzarote no pueden ser casualidad. Que aquí, más que desconectados del mundo, lo que están haciendo Sánchez, Illa y Zapatero es rumiar la contraofensiva de septiembre para que el PSOE trate de sacar cabeza de un momento tan complicado como en el que se encuentra. Porque Sánchez está acorralado por los problemas judiciales de su mujer y de su hermano, porque sigue siendo rehén del requetefugado Puigdemont para aprobar cualquier cosa en el Congreso, y porque va a tener que explicar a los españoles, especialmente a los votantes del PSOE de fuera de Cataluña, cómo va a ser eso del cupo fiscal catalán. Que se pongan como se pongan, va a ser un privilegio para una comunidad rica a costa de perjudicar a medio y largo plazo a las menos ricas. Y seguramente el intento de respuesta, que luego tendrá más o menos éxito y que a buen seguro será seguido a pies juntillas por el orfeón mediático sanchista, es lo que se está cociendo estos días en Lanzarote. Así que de momento el Partido Popular ya ha querido lanzar la primera puya a ese clan de Lanzarote. Dice Elías Bendodo que estando Sánchez en Canarias y habiéndole solicitado una reunión el gobierno canario a cuenta de la crisis migratoria, lo mínimo que podría hacer el presidente del gobierno es interesarse por ese problema sobre el terreno. El mayor patrimonio de un político es su palabra y su transparencia. Por tanto, a los 3 actores, a Zapatero, a Sánchez y a ella, les pedimos que salgan del escondite donde están y que den la cara y explicaciones. Pues no sabemos si Sánchez aprovechará su estancia en Lanzarote para reunirse con el gobierno de Canarias, pero lo que sí ha hecho Moncloa es anunciar que el presidente va a retomar su agenda política a finales de agosto, a finales de la semana que viene, precisamente con la inmigración ilegal como telón de fondo, porque piensa visitar Mauritania, Gambia y Senegal entre el 27 y 29 de este mes. Pero reunirse con las autonomías que tienen el problema sobre el terreno, parece que no, al menos de momento. A todo esto, por lo demás, esta mañana vuelve a ser objeto de análisis un viejo conocido de la afición como es el Consejo General del Poder Judicial. Viejo conocido porque, como saben, dio muchísimo que hablar hasta que el órgano de gobierno de los jueces pudo ser renovado con el famoso acuerdo PP-PSOE. Lo que pasa es que aunque ahora ya no sea viejo ni esté caducado, sino que es un Consejo General nuevo de trinca, ese órgano sigue siendo víctima de las divisiones ideológicas. PSOE y PP atornillaron el acuerdo tanto, repartiendo los vocales al 50%, que ahora algunos no se olvidan de ninguna manera de cuál es su equipo o su escudería. De manera que ya no es que lleven 4 reuniones y todavía no se haya llegado a un consenso para nombrar al presidente del Tribunal Supremo y del propio Consejo. Es que ayer los vocales conservadores propusieron condenar las graves palabras del ministro Óscar Puente acusando al Supremo nada menos que de injerencia política por no aplicar la amnistía como quieren el PSOE y sus socios golpistas, y resulta que los vocales izquierdistas se negaron a hacerlo. Y si uno se mira la propuesta de condena, hombre, era bastante sensata. Tan solo se pedía a los políticos que se abstengan de atacar al Poder Judicial simplemente por hacer su trabajo. Pues nada, dicen los vocales progresistas que ellos solo están ahí para abordar los asuntos más urgentes de nombramientos y que no van a entrar en esas cosas. Traducido, que los vocales izquierdistas dan carta blanca a los ataques del poder político, ya sea ejecutivo o legislativo, sobre el Poder Judicial. Por eso les digo que lo del Consejo General del Poder Judicial nos va a seguir dando grandes momentos, por más que ya esté renovado, porque si no son capaces de nombrar al nuevo presidente del Supremo, el día que toque renovar el puesto clave de presidente de la Sala de lo Penal,
ahí va a haber que comprar palomitas para ver el espectáculo. Y por si esto fuera poco, coge Puigdemont y denuncia ante ese Consejo General del Poder Judicial al juez Llarena. Le acusa de estar retrasando aposta sus recursos para que se aplique la amnistía como él quiere que se la apliquen, amnistiando también la malversación o el terrorismo. En realidad Puigdemont lo que está haciendo con esto es iniciar la estrategia a medio plazo para tratar de recusar a Llarena. Así que ya ven, el fugado de la justicia pidiendo amparo al Poder Judicial ante un juez que hace su trabajo. Fugado al que se le consintió la pataleta de ir y volver de Barcelona sin ser detenido, mientras Sánchez e Illa conseguían controlar la Generalitat para luego irse los dos a Lanzarote. Y ya decimos, a saber qué estarán tramando en esa isla canaria.